Entonces, se pide diseñar una máquina de Carnot que use como sustancia de trabajo 2 moles de un gas monoatómico y que funcione con una fuente fría a 500 grados. La máquina debe levantar 2 metros de una masa de 15 kilogramos en cada ciclo, empleando un suministro de 500 joules. El gas en la cámara de la máquina puede tener un volumen mínimo de 5 litros durante el ciclo. Calcular la temperatura en la cual debe estar la fuente fría, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene que ser el ciclo de Carnot? Si nosotros necesitamos diseñar una máquina, lo que nos está pidiendo es calcular la temperatura del foco frío y la temperatura del foco caliente, ¿sí? Eso es lo que nos pide, porque nosotros ya sabemos cómo tiene que ser el ciclo de Carnot. ¿Cómo es el ciclo de Carnot? Y les voy a graficar acá. Este es el gráfico del ciclo de Carnot. ¿Sí? ¿Y qué tenemos ahí? La transformación de 1 a 2 tiene que ser isotérmica. De 1 a 2, isotérmica. De 2 a 3, tiene que ser una adiabática. De 3 a 4, otra vez se repite una isotérmica. Y de 4 a 1, una adiabática. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que ese calor 2, que se ve en el gráfico, es el calor suministrado a la máquina a la temperatura que ahí nos muestra que es T1. Y el calor Q1 es el calor cedido por el motor a la temperatura T2. Si es que ustedes recuerdan lo que les dije hace un ratito respecto al rendimiento, les dije, el rendimiento se calcula diciendo el rendimiento se calcula diciendo que es una relación entre la energía aprovechada y la energía suministrada. ¿Sí? ¿Cómo se entiende eso? Si esta es nuestra máquina y nosotros tenemos un calor Q2 suministrado a la máquina, esta Q2 es la misma Q2 que acá. ¿Sí? Eso es lo que se le suministra a la máquina. Y esta Q1 es el trabajo, perdón, es la energía que se desecha o la energía no aprovechada por la máquina. ¿Sí? ¿Qué significa que no es aprovechada? Que es la que se cede, o sea, la que la máquina está cediendo. Y este trabajo no es otra cosa que la energía que sí se aprovecha por esta máquina. ¿Ya? Entonces, esta Q2, ¿qué es? Esa Q2 es el trabajo más Q1, porque esta es la energía total. Entonces, si este es la energía total va a ser trabajo más el calor cedido. Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo? Despejando Q2 menos Q1. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos hacer es calcular las temperaturas, pero a partir de esa ecuación, entonces, voy a volver a donde estábamos. Y voy a decir que el trabajo de la máquina que nosotros estamos necesitando ahora
es Q, Q1 menos Q2 tiene que ser, ¿no? El trabajo de la máquina tiene que ser Q2 menos Q1, decimos nosotros. A ver, Q2 menos Q1. El trabajo de la máquina entonces es Q2 menos Q1. Luego, ¿qué es Q2? En nuestro enunciado, nosotros leímos que decía, la máquina debe levantar 2 metros de una masa de 15 kilogramos en cada ciclo, empleando un suministro de 500 joules. ¿Qué significa un suministro de 500 joules? Que lo que nosotros tenemos disponible como energía es igual a 500 joules. O sea que nuestra Q2 es igual a 500 joules. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos calcular? Otro dato que tenemos es que la fuente fría es de 500 grados centígrados, dice, ¿verdad? Sí, con una fuente fría de 500 grados centígrados. Entonces nosotros necesitamos calcular nuestra fuente caliente y también necesitamos calcular el calor caliente, ¿verdad? Sí. Bueno, a partir de esta relación de trabajo, nosotros sabemos que el dato que nos está faltando acá es calcular primero el trabajo, ¿sí? Porque ya tenemos Q2 y necesitamos calcular Q1 justamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar primero? El trabajo. ¿Cómo podemos hallar ese trabajo? Voy a borrar esa M y vamos a decir que el trabajo va a ser igual. ¿Qué tipo de trabajo vamos a tener? Nosotros necesitamos levantar 2 metros una masa de 15 kilogramos en cada ciclo. O sea, esto es lo que se cumple en cada ciclo. Por tanto, el trabajo que vamos a hacer se puede calcular como la multiplicación de la masa por la gravedad por la altura. ¿Qué masa? Estos 15 kilogramos. ¿Qué gravedad? La gravedad. ¿Y qué altura? 2 metros. Entonces esto va a ser igual a 15 por 9,8 por nuestra altura, 2 metros. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a 291 joules. Así. Entonces, ya tenemos trabajo y ya tenemos nuestro calor suministrado, dice, ¿verdad? El calor caliente ya tenemos, que es la Q2. Bueno, entonces lo que necesitamos es despejar Q1. ¿Cómo hacemos eso? Q1 va a ser igual al trabajo menos, o mejor dicho, a Q2 menos el trabajo. Y eso aquí es igual, ahí ya tenemos Q2 que hicimos que es 500,
menos 291, no, 294 parece que, ¿verdad? Vamos a calcular otra vez. 294 menos 294 joules, y eso aquí es igual a 206 joules. Ese es nuestro calor. Ese es nuestro calor frío, o sea, el calor que cede la máquina, Q1, ¿ya? Y en el ejercicio anterior, nosotros habíamos dicho que podemos relacionar Q1 con Q2 y con las temperaturas, siempre y cuando sea el ciclo de Carnot, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos eso? Decimos Q2 dividido Q1 va a ser igual a T2 dividido T1. ¿Qué es lo que nosotros queremos calcular ahí? Nosotros ya tenemos el valor, nosotros ya tenemos la fuente fría, dice, ¿verdad? Ahora, fuente fría y 500 grados centígrados es un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero vamos a despejar de ahí. De ahí lo que necesitamos despejar es la temperatura. Pero sería la temperatura del foco frío. Me parece que esta es la fuente del foco caliente. Vamos a calcular así. Entonces vamos a despejar nosotros nuestra T2, o mejor nuestra T1, que es nuestro foco frío, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener eso? Vamos a tener T2 dividido, dividido Q2 dividido Q1. Entonces, nuestra T1 va a ser igual a ¿cuánto? A 500, pero esto tiene que estar en Kelvin, ¿verdad? 500 más 273 dividido Q2, 500 dividido 206. Eso está en joules, ¿verdad? Entonces, nuestra T1 tiene un valor de 318,476 Kelvin. ¿Sí? A ver, si la fuente caliente tiene que ser 500. O sea, nosotros estamos analizando que la fuente caliente es de 500.
Entonces, ¿cuánto es nuestra temperatura en grados centígrados? Bueno, la temperatura acá ya está, acá ya tenemos, ¿verdad? Esa sería nuestra temperatura. No hace falta calcular en grados centígrados porque ya está en el sistema internacional ahí, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el ítem A y podemos pasar al ítem B. ¿Cómo dijimos que se calculaba el ítem B? La eficiencia térmica. Y ahí pueden ver lo que les dije hace rato, que a veces le llama eficiencia térmica, a veces le llama rendimiento, pero siempre hace referencia a la misma cosa. Si es una máquina, lo que vamos a calcular es lo que en su formulario dice rendimiento, ¿sí? Teníamos hace rato la ecuación de rendimiento, que ahora le llama eficiencia térmica. Pero hace rato teníamos que nuestra T2 era la fuente fría. O sea, ahora tenemos que cambiar esto así. Por la nomenclatura nomás, ¿verdad? O sea, por cómo le denominamos. Ahí. Entonces nuestro rendimiento va a ser 1 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Vamos a escribir eso acá. Y podemos llamarle eficiencia también, ¿verdad? Si eso es lo que nos está pidiendo. Dividido T2. Entonces nuestra eficiencia va a ser igual a 0, y multiplicado eso por 100, vamos a tener expresado en porcentaje. 48,8%. Ahora, la energía térmica gastada en cada ciclo, dice. ¿Cuál es la energía térmica gastada en cada ciclo? Estamos hablando de Q1, ¿verdad? Esa sería la respuesta al ítem C. Ítem C, entonces es la energía térmica gastada en cada ciclo, la energía que no es aprovechada. A ver. Y para el ítem D, lo que nos pide el ejercicio es la presión máxima. La presión máxima que tendrá que resistir la cámara de gas. ¿Y cómo podemos calcular eso? Cuando trabajamos con gases, nosotros podemos escribir la ecuación de estado del gas, ¿sí? ¿Cuál era la ecuación de estado del gas? Presión por volumen, no, presión por volumen igual al número de moles, la constante universal de los gases, por la temperatura. Y eso se cumple para cuando
para un estado. ¿Y cuál es el estado que nosotros necesitamos calcular ahora? El estado donde la presión tiene que ser máxima. ¿Y cuándo será esa presión máxima? Y acá dice, el gas en la cámara de la máquina puede tener un volumen mínimo de 5 litros durante el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Si recuerdan un poco, a ver, creo que puedo poner un gráfico también. El gráfico de los pistones. A ver. No, no tengo. Bueno, la presión va a ser máxima cuando el pistón, o sea, haciendo una analogía con el ciclo diésel o con el ciclo Otto. Recuerdan que teníamos una carrera de expansión, una carrera de transmisión de potencia, y ¿qué era lo que pasaba ahí? Nosotros teníamos, voy a pasar el gráfico. Ah, no, ahí tenemos los gráficos. Acá tenemos el gráfico, ¿sí? No olvides este detalle. Acá tenemos el gráfico. ¿Qué es lo que vemos acá? Que si pasamos del estado 3 al estado 4, nosotros estamos disminuyendo ¿qué cosa? El volumen. Pero mientras disminuimos el volumen, aumentamos la presión, ¿sí? Y si pasamos de 4 a 1, ¿cuánto es este volumen? En este punto del ciclo nosotros tenemos la presión máxima, ¿sí? Porque este es el valor máximo. Pero también tenemos el volumen mínimo. ¿Se ve eso en el gráfico, verdad? Entonces, si ese es el caso, lo que nosotros necesitamos es despejar la presión para ese volumen mínimo. ¿Y qué tenemos en el punto 1? En el punto 1 nosotros tenemos una temperatura T1, tenemos el volumen mínimo, y acá nos da como dato que es un gas de 2 moles, ¿sí? O sea, tiene 2 moles. Entonces sería el número de moles por la constante universal de los gases que tendríamos que utilizar de acuerdo a la necesidad. Ahora, en este caso vamos a calcular la presión en atmósfera. Entonces vamos a usar 0,082 por la temperatura en Kelvin, y vamos a dividir entre el volumen mínimo, que es 5 litros. ¿Y por qué utilizamos en atmósfera? Porque es más sencillo nomás, ¿verdad? Ya tenemos atmósfera litro, ¿verdad? Y y acá el volumen tenemos en litros. Entonces ahí podemos calcular el valor de la presión en atmósfera. Bueno, y con eso termina este ejercicio.